Ahora queda con ustedes, el hermano Rafael Salinas, en la exposición de la palabra de Dios. Y vamos al estudio de la palabra del Señor. Y aquí estamos, hermanos, con este encuentro en el pozo de Jacob, en esta segunda parte de nuestro estudio bíblico, donde tal como hemos visto en este video, en esta escenificación audiovisual de este encuentro entre la mujer samaritana y el Señor Jesús, donde Cristo, nuestro Señor y Salvador, está justo en el momento oportuno, en el momento en el cual esta mujer llega para buscar agua en el pozo de Jacob. Y esta mujer pues viene como tal vez todos los días lo hacía a esa hora. La Biblia cuenta que estaban en la hora sexta, es decir, al mediodía, en todo el fragor del calor y en todo el fragor de ese tiempo, todo el calor con la ventisca de los vientos y el polvo, y ahí estaba el Señor Jesús. Y esta mujer llegaba ahí tal vez como todos los días a buscar el agua para alimentar seguramente sus familias o sus ganados. Y era parte de su rutina diaria el tener que ir a buscar el pozo de Jacob, al pozo de Jacob, el agua, ¿no? Y el Señor Jesús empieza a plantearle una serie de enseñanzas que tienen que ver con lo espiritual. Y esta mujer en un primer momento no alcanza a entender qué es lo que el Señor Jesús le habla. El Señor Jesús le habla del agua que salta para vida eterna, del agua que para que no tenga nunca más sed, hablando de la necesidad que tiene el ser humano de ser salvado, de ser transformado. ¿Cuánta gente anda con sed por el mundo? Andan con sed de justicia, andan con sed de identidad. ¿Cuánta gente no sabe quiénes son? Porque algunos de ellos no saben quién fue su mamá ni quién fue su papá. Tal vez fueron entregados para ser criados por otras personas, o tal vez no estuvo nunca el padre presente, o no estuvo nunca la madre presente, y esa gente anda con sed de identidad, de saber de dónde vengo, quiénes son mis familias. Esto, hermano, es un dilema que ahora abunda en medio de la sociedad. Hay gente que anda con diferentes clases de sed en el alma. Hay otros que andan con sed de saber perdonar, no saben perdonar tal vez. Y andan por la vida así con todo el rencor, con todo el remordimiento también. Otros andan con el remordimiento, repletos de esa necesidad de querer aplacar el remordimiento, pero no pueden porque siempre se están culpando de los errores del ayer. Es la gente que vive del pasado, que vive en el pasado. Es la gente que solamente vive para revivir emociones que ya en algún momento las vivieron, ¿no? Y les gusta y les encanta y buscan a otras personas para acompañarse, para juntarse y para que de nuevo revivan esa situación del ayer. Es la persona que no tiene esperanza en el futuro, es la persona que no tiene tampoco no avisora nada en el futuro. También hay otros que tienen esa sed de intranquilidad total, ¿no? Quisieran una sed que sacie esa intranquilidad y se vuelve en tranquilidad, pero no la tienen porque están algunos hasta afanados, otros están desesperados por el ayer y están siempre cavilando en el día de mañana, y cómo será, y qué he de hacer, y qué voy a hacer. Sí, es bueno tener algún tipo de planificación de los hechos, ¿no? Pero otra cosa es vivir sujeto a ello y vivir afanado. ¿Cuánta gente tiene esa sed de falta de sosiego? No tienen sosiego. En la casa todo es intranquilidad, todo es desesperación, todo es competencia. Hay gente que vive constantemente en la competencia. Nunca hay tranquilidad en el hogar, nunca hay paz en la casa, sino que todo es desesperación, todo es griterío, todo es pleito. Y se acostumbran, y los niños que crecen en ese ambiente vuelven a repetir, de tal manera que las personas se constituyen en personas que viven siempre en la desesperación, en un caos generalizado en su vida, y no solamente alrededor de ellos, sino que en el interior. Tal vez la mujer samaritana venía como todos los días a buscar esa agua y se encontró con que el creador del mundo, el creador del universo, la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo, estaba ahí en ese pozo de Jacob esperándola.
esperándola. Siempre el Señor toma la iniciativa en nuestra vida. Siempre el Señor es quien da los primeros pasos. Esta mujer no vino a buscar al Señor Jesús, sino que el Señor Jesús le estaba esperando para tener un encuentro con ella. Y la mujer empieza pues a hablar del pozo de Jacob, tenía un conocimiento, también vimos el domingo pasado que tenía un conocimiento de las cuestiones espirituales en cuanto a la religiosidad. Ella sabía quién era Jacob, su padre, como todos los padres de los israelitas, pero también entendía que había una disputa entre samaritanos y judíos. El samaritano era considerado casi por los judíos como una especie de personas de segunda categoría, porque se les consideraban que no eran puros. Por eso es que un judío y un samaritano no podían conversar, no podían tratar, eran considerados personas de segunda categoría por los judíos, por la religiosidad judía, por el fariseísmo, el saduceísmo y todos los religiosos de ese tiempo. Pero el Señor Jesús viene y destruye ese primer paradigma humano. Ese prejuicio humano el Señor Jesús lo destruye, lo acaba. Y Él se sienta a esperar a una mujer samaritana. Por eso es que después los judíos, los discípulos del Señor Jesús se escandalizan. ¿Cómo es que el Señor Jesús está conversando con una mujer y samaritana? También para la samaritana era una cosa de sorpresa. ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Y la Biblia agrega ahí, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y el Señor le responde y le dice: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, el creador del universo, tu creador, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. El Señor es el único que puede saciar esa sed que tenemos nosotros los seres humanos, esa sed que representa esa necesidad de lo eternal, que algunos en la vida lo tratan de llenar con diferentes elementos, porque no tienen esa paz en el corazón. Otros lo tratan de llenar con el sexo ilícito, otros con el amor al dinero, otros con las drogas, otros con el espiritismo, el ocultismo, metiéndose a tratar a ángeles, que dicen que buscan ángeles, que tienen hechizos, que tienen amuletos, que ponen hierbas, que ponen una serie de cosas en el ambiente para oler y que traiga las buenas vibras. La gente anda repleta de sed. Anda repleta de sed, de necesidad de Dios. Necesitan de su Creador, necesitan del Señor. Necesitan de que Dios obre en sus vidas. Y el ser humano anda como ciego a tientas por ahí, tratando de saciar esa sed con diferentes elementos. Otros con la tecnología. He visto que la gente anda repleta de tecnología y quieren tener más tecnología y hablan de la cuestión de la transformación digital y del blockchain y de diferentes elementos tecnológicos, pero eso hace mejor al hombre. Tal vez hace mejor en cuanto a la operatividad, lo industrial, en cuanto a lo empresarial, pero sigue con sus mismas miserias al interior de su vida misma. Los hogares siguen siendo destruidos, los hijos siguen siendo dañados, siguen siendo mutilados en medio de una sociedad que enseña de que ya no debe uno casarse, que ya no debe haber matrimonios. El Señor Jesús le plantea eso también a la samaritana, cuando le dice: ven y trae a tu marido. Y la mujer samaritana pues se da cuenta que no es cualquiera el que le está hablando, es alguien que la conoce mejor que nadie, y es que el Señor conoce a todo ser humano. No hay necesidad que al Señor Jesús se le diga o se le cuente acerca de tu vida, sino que el Señor te conoce, el Señor me conoce, sabe lo que tú necesitas. El Señor le dice: ven y trae a tu marido. Y la mujer samaritana, tal vez pensando y cavilando, dice: no tengo marido. Y el Señor Jesús le dice: claro, tú no tienes marido. Tú has tenido 5 maridos y con el que estás ahorita juntándote no es tu marido, porque no estás casada con él. Mire cómo el Señor Jesús es tan poderosísimo que llega a escrutar las vidas de las personas.
Delante del Señor Jesús nosotros no podemos escondernos. Tal vez delante de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros colaboradores, de los que están más cerca de nosotros, podemos colocar una careta, digamos así, de que impida que nos conozcan por dentro. Pero el Señor sí sabe lo que necesitamos. El Señor sí sabe de nuestras carencias, sí sabe de nuestras angustias, sí sabe de nuestro dolor, sí sabe de nuestras miserias, nuestras debilidades. La mujer samaritana, al verse descubierta, ¿qué le dice? Señor, me parece que tú eres profeta. Claro, el Señor, como Dios todopoderoso, que todo lo ve y todo lo sabe y todo lo conoce, sabía de lo que tenía esta mujer en su vida. Tenía que ordenar su casa, tenía que ordenar su hogar. Había tenido 5 maridos, es decir, que tal vez había enviudado 5 veces. Era una persona que necesitaba de Cristo. Y el Señor estaba ahí en el momento oportuno, en la hora indicada, en el lugar indicado, en medio de la rutina diaria de esta persona, se manifiesta el Señor Jesús. ¿Quién sabe lo que pasaba esta mujer samaritana? Haber enviudado 5 veces. ¿Usted se da cuenta qué habrá pensado la mujer samaritana? Que yo estoy bajo una maldición. ¿Por qué me caso y se me mueren los maridos? ¿Por qué tengo que estar siempre? He pasado 5 veces por lo mismo, por el mismo dolor de enterrar a mis maridos. Ya por último no quiero casarme y me junto con este hombre. La Biblia no lo cuenta, no lo comenta, pero nos da estos pincelazos de lo que pudo haber estado pasando la mujer samaritana. Haber enviudado 5 veces y por último decidir ya no, ya bueno, si me caso con alguien y se muere, mejor no me caso. Y haber llegado al pozo de Jacob como todos los días, tal vez pensando, voy a llevar el agua, voy a cocinar, voy a hacer lo mismo y le daré a Melquiades con el que me he juntado, y ahí está Melquiades, y quién sabe si Melquiades está sano o está enfermo, si trabaja o no trabaja, y así es mi vida, y así será, y así me moriré, y así envejeceré, y ahí quedaré. Porque el ser humano sin esperanza vive así. No tiene esperanza del futuro, del mañana. Simplemente vive la vida por vivir. Me levanto, me voy al trabajo, regreso a mi casa, miro a mis hijos, prendo la televisión o agarro el celular y me vuelvo a dormir, y al día siguiente lo mismo, y así pasan los años. 2023, 1 de octubre del 2023, y van noviembre del 2023 y llegan al 2024 y 2025 y por último llegan hasta el 2030, el año señalado en la Agenda 2030. Y todo es lo mismo siempre. Y tal vez esta mujer samaritana llegó así tal vez al pozo de Jacob, pero se encontró con el Señor Jesús ahí. Y el Señor Jesús tiene que manifestarle que ella necesita del agua de vida eterna, que hay algo en toda su vida que necesita saciar esa sed que ella tiene. Y el único que le puede dar de esa agua de vida eterna es el Señor Jesucristo. Y eso es lo que vimos el domingo pasado, pero nos quedamos viendo acerca de los adoradores, ¿verdad? Los adoradores, aquellos que necesitan adorar. Necesitan tener que rendir adoración al Señor Jesús, a nuestro Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor Jesús ahí en Juan capítulo 4, verso 16 le dice, ve y llama a tu marido, como ya lo decíamos, y ella le dice, bueno, no tengo marido. Y el Señor le sigue hablando, trae a tus 5 maridos, y ella le saca un tema ahora, un tema, digamos, religioso, teológico, y le dice, Señor, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. El Señor le había planteado una cuestión primero personal a la samaritana, y la samaritana, al verse descubierta y al verse que quien hablaba ahí era más que un profeta, entonces le trae a colación el tema de la adoración. Y le dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén se tiene que adorar. Los samaritanos tenían un monte para orar, para adorar. Era, digamos, como
la contraparte del monte de Jerusalén. Y el Señor Jesús le empieza a dar ahora otros lineamientos que tienen que ver con la cuestión espiritual. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte donde ellos estaban ahí, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Entonces, que ahora la adoración a Dios ya no estaba en cuestiones meramente, digamos, de estructuras, de lugares específicos, lugares geográficos, sino que ahora la adoración va a ser llevada a la cuestión espiritual. Porque no nos olvidemos que cada creyente es templo del Espíritu Santo. El Señor le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos los que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Es decir, ustedes están queriendo adorar a Dios, pero desde una perspectiva equivocada. Pero nosotros los judíos sabemos dónde se debe adorar a Dios. Porque la salvación viene de los judíos, es decir, la salvación viene de Él, del Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesús empieza a hablar ahora a la mujer samaritana y llevarla hacia la adoración correcta. Hay mucha gente que dice: yo amo a Dios. Hay mucha gente que dice: no, yo soy hijo de Dios, pero son tremendos pendencieros, son tremendos hijos de las tinieblas, pero dicen abiertamente: no, yo soy también cristiano, dicen, ¿no? Pero no son regenerados. Ellos están adorando lo que no saben, porque nunca han sido conocidos por Dios. Ellos están adorando en cuanto a sus términos religiosos, humanos, creyendo que si llevan una figurita que dicen que es Señor Jesucristo dentro de la billetera, eso los hace hijos de Dios, pero esconden la billetera para pecar libremente. Esconden la billetera cuando tienen que asesinar a otros, cuando son sicarios. ¿Cuándo ha visto esos criminales hijos del diablo? Usted ha visto en la televisión que se encomiendan a sus diferentes dioses, ¿no? Tienen una diosa para que les ayude, para que cuando tiren del gatillo, otro dios para que los cubra, es decir, sus santos para que los cubra, cuando tienen que escapar de la policía. Y se llaman hijos de Dios. Ha visto a los hechiceros, ha visto a los brujos, ha visto a todos esos siervos del mal que dicen que tienen un don de Dios cuando es abiertamente brujería y ocultismo. ¿Cuánta gente cree que está adorando a Dios de la manera correcta? Porque adorar es rendir pleitesía, es rendir honor, es rendir alabanza, es rendirse al señorío de Dios. La mujer samaritana estaba con su religiosidad y sus conceptos. Y el Señor Jesús tiene que decirle: mira, vosotros, ustedes los samaritanos, adoráis lo que no sabéis. Nosotros sí sabemos, porque la salvación viene de los judíos, es decir, viene de Cristo. Si tú no tienes a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, no te puedes llamar hijo de Dios. Eres criatura de Dios, que es diferente. Eres creación de Dios, que eres diferente, pero tú no eres hijo de Dios. Ah, hermano, pero si yo he nacido desde pequeño con mi religión. Sí, yo también he nacido desde pequeño con la religión. Y desde pequeño hemos conocido que es Dios, quién es Dios. Y es más, la Biblia dice en el libro de Eclesiastés que tenemos eternidad en nosotros. Es decir, que hay una concepción, una conciencia, una cualidad espiritual que nos permite a nosotros darnos cuenta que hay un creador. Que nada es casual. Que nada es así que salió por una explosión del Big Bang, que se dio por ahí, que hubo un tema de que vinieron los Anunnakis y aquellos siervos del diablo que hicieron experimentos y nacieron los humanos y por tanto están los Anunnakis y los no sé qué más bobadas e historias, y otros que dicen que no, que el hombre apareció por ahí en una sopa nitrogenada llena de aminoácidos, que le cayó un rayo de la nada y salió la primera célula y apareció por partenogénesis y no sé qué más y salió el hombre. No, nosotros nos damos cuenta que hay un creador.
La misma estructura del ácido desoxirribonucleico, el ADN, nos indica que alguien diseñó guanina, timina, uracilo, guanina. Alguien diseñó eso. Y ahí está contenido toda la información genética del ser humano. Eso no pudo ser producto de la casualidad, sino que tuvo que haber alguien quien diseñó. Y el único que pudo haber hecho eso es Dios, el Dios de la Biblia. Y entonces en esta confrontación que le hace el Señor Jesús a la mujer samaritana, le dice en el verso 23 del capítulo 4 del Evangelio de Juan, le dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu, porque la adoración al Dios vivo se hace a través del espíritu, pero no con el espíritu muerto, sino con el espíritu vivo. Usted va por la calle, si usted que es creyente va por la calle, y va rodeado de gente que está muerta espiritualmente. De gente que no tiene tal vez una noción filosófica, histórica, intelectual de quién es Dios, pero no una vivencia, no una relación, no un vínculo con Dios. Es gente que si usted le habla de Dios dice: no, cambiemos de tema, hablemos de la última película que ha salido, hablemos de los Grammys, hablemos que la selección peruana va a jugar pronto, que hay estas eliminatorias, preliminatorias, hablemos de eso, pero no de Dios. No, qué anticuado eres para hablar de Dios, ¿no? Vas a creer en la Biblia es un libro como todos los demás, escrito por mucha gente, así no le dicen. Pero si usted le sigue diciendo, no, pues yo también soy cristiano, pero a mi manera. A mi manera creo en Dios, a mi manera soy de Dios. Es como lo de la samaritana, son como la samaritana, a su manera, de acuerdo a su forma de pensar, de acuerdo a cómo los criaron. Así piensan que están amando correctamente a Dios. Pero lo cierto es que no conocen a Dios, porque el que ama a Dios vive conforme a las palabras de Dios. El que ama a Dios vive conforme a lo que la Biblia dice. No te puedes decir tú: yo amo a Dios, si eres un gritón, un maledicente, un sinvergüenza, un hechicero, un brujo, un mal padre, un mal hijo, un mal trabajador. No puedes decir que amas a Dios si vives de una manera incorrecta. No puedes decir que amas a Dios si no eres regenerado. Si el Espíritu Santo no llegó a ti primero y te llevó a la fe, te llevó hacia Cristo Jesús y miraste que necesitabas de Cristo, miraste que tenías esa inmensa sed en todo tu ser, de que necesitabas de Dios. El único que nos puede dar la noción y esa necesidad de Dios mismo es el Espíritu Santo. ¿Por qué cree que nosotros hemos creído al Evangelio? ¿Por qué cree que hay mucha gente, millones de creyentes que siempre te cuentan su testimonio? Yo era así antes, pero de repente en algún momento de mi vida Dios me habló, utilizó a un hombre, utilizó una persona, utilizó un tratado, o la Biblia misma llegó a mis manos y yo pude leer en la Biblia que de tal manera Dios amó a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tal vez lo leyeron millones de veces o miles de veces o cientos de veces, pero no lo entendían. Pero llega un momento en el que sus ojos espirituales son abiertos y entienden lo que está diciendo Dios. Y en ese momento, que es el acto de la regeneración, caen rendidos a los pies de Cristo. Dice: Señor, sálvame, yo he pecado contra ti, he vivido 30, 40, 20, 16, 50, 60 años de mi vida sin ti, y ahora entiendo que necesito de ti. Ahora entiendo que esa sed inmensa que tenía yo en mi alma, esa falta de paz, era porque tú no estabas en medio de mi vida. Y yo me entrego a ti y te pido perdón y te ruego que me salves y que me cambies y que me hagas una nueva criatura y me des una nueva oportunidad en la vida. Esas personas se convierten en los adoradores al Padre en espíritu y en verdad. Hay millones de esas personas regeneradas. Usted es una de ellas, yo soy uno de ellos. Porque en algún momento de nuestra vida, mientras íbamos camino a la condenación eterna, Dios envió de su Santo Espíritu. Y cuales samaritanas también nosotros en el pozo de nuestra vida lo encontramos a Jesús en el momento oportuno, ahí sentado al lado del pozo de nuestra vida, esperándonos. Y en el caminar del día a día íbamos como todos los días, y de repente ahí estaba el Señor Jesús.
hablándonos a nuestro espíritu. Tú tienes sed. Tú tienes sed. Y yo soy el único que puede saciar de esa sed que tú tienes en tu alma, en tu espíritu. Y la mujer samaritana entonces recibe esta enseñanza del Señor, que le dice que Dios, el Padre es espíritu en verdad, y porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Hermano querido, usted es un adorador. Y este es un mensaje para creyentes. A usted lo buscaron. Por eso es que un hijo de Dios tiene que entender que fue buscado por Dios. Por eso usted, hermano querido, entiéndalo. Entiéndalo. Y aquí en Ebenecer siempre no nos cansamos de repetirlo. Viva como hijo de Dios. Piense como hijo de Dios. Hable como hijo de Dios. Actúe como hijo de Dios. Sea como un hijo de Dios en todo aspecto de su vida. Usted fue buscado para que adore a Dios. Usted fue escogido para adorar a Dios. No porque usted tuviera algo mejor, no porque usted tuviera cualidades extraordinarias que lo hacían superior a los demás. No, fue por la pura misericordia de Dios. Dios es espíritu. Y los que adoran al Padre tienen que adorarle en espíritu y en verdad. En espíritu porque son nacidos de nuevo y en verdad porque están en el contexto de la verdad del Evangelio. Y el Padre busca tales adoradores para que le adoren. Por eso en nuestra boca, en la boca de un creyente, siempre tiene que haber una palabra de adoración. En la vida misma siempre tiene que haber unas acciones de adoración. Cuando le honramos a Dios con nuestra fe, le estamos adorando. Cuando en medio de las vicisitudes y los problemas que hay, nosotros decimos, sí, yo confío en el Señor, le estamos adorando. Cuando alabamos al Señor con nuestros labios, con cánticos espirituales, con ritmos que nos llevan a la reverencia al Señor, estamos adorando a Dios. Y Dios busca que le adoren. Por eso es que algunos tal vez el Señor los levanta de madrugada tan solamente para orar y rendirle pleitesía y adoración. Aquí también en Ebenecer lo hemos enseñado que cuando vamos a la oración no solamente es para pedir. Algunos llevan la lista de las peticiones, ¿verdad? No, también tómese un tiempo para adorar. Usted se pone de rodillas y empieza a adorar a Dios, empieza a decirle, mi Señor, yo te amo, eres mi Dios, eres del todo para mí, la luz de mis ojos, eres mi creador, quien me salvaste. ¿Cómo no voy a adorarte? ¿Cómo no voy a agradecerte? Y solamente es para adorar y adorar y adorar y adorar y adorar, porque Dios busca que tales adoradores le adoren. Aprendamos a cumplir ese rol de adoración como creyentes. No solamente ir a orar es para presentar la tremenda lista de siempre, que esto, que el otro, que hay que pagar esto, que pasó lo otro en la casa, que el marido, que el hijo, que la abuela, que el nieto. Siempre son peticiones y peticiones y peticiones y peticiones y peticiones. ¿Qué acaso el Señor no las sabe? No estoy diciendo que no se tenga que adorar por eso. No se tenga que orar por eso. No estoy diciendo que no se tiene que interceder por eso. Lo que estoy diciendo es que también debe haber un tiempo solamente para adorar al Señor, porque todo eso el Señor lo sabe también. Y mientras nosotros adoramos al Señor en la oración, mientras le decimos cosas bonitas y cosas grandiosas y maravillosas que salen desde nuestro espíritu, el Señor, ¿usted cree que no va a ir también viendo esos temas que a nosotros nos preocupan? Por supuesto. Dios ve a la vida del creyente como una vida integral. Él no separa las cosas. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. El Padre busca que le adoren. Busca, hermano, lo andan buscando para adorar a Dios. Y usted a veces dice, no quiero ya. No, el problema, que falta esto para pagar, que falta el otro, que hay esto, que el hijo, que la hija, que el esposo, que el nieto, que el bisnieto, que el esto, que la nuera, que el yerno, que el vecino, que el presidente de la nación. Todo en primer lugar. Y Dios viene al segundo, al último, porque primero usted va a la presencia de Dios solo para pedir. Es cierto, nosotros tenemos el rol de sacerdotes, pero también somos adoradores.
Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esto me suena a mandato. ¿Le suena a usted a mandato? Pues a mí sí. Dios es espíritu. Espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Usted tiene que adorar. Yo tengo que adorar a Dios. Tengo que exaltar a Dios. Debo de exaltar a Dios. Yo no entiendo cómo hay creyentes que no se saben ningún himno, hermano. No se saben ningún himno. No se saben ningún cántico espiritual. Pero véanlos para cualquier canción mundanal si se la saben. La última de Shakira. Y son creyentes, porque estoy dando un mensaje ahorita para creyentes en este momento. Se saben todo menos un himno, menos un coro. A ver, hermano, cántame un himno. No saben. No, ¿qué será? El himno no me suena, dicen. Pero ahí le ponen cualquier canción mundanal. Ahí sí, lo he escuchado. Yo dice, no, pues paran prendidos en la televisión, paran prendidos en el TikTok, paran prendidos en diferentes medios. Ahí sí están llenándose de esa música. Pero ¿saben un cántico espiritual? ¿Saben un himno? No lo saben. Y son creyentes. Y por eso es que después, cuando viene la calamidad, viene el caos sobre ellos, después, ay, Diosito, ayúdame, ay, esto, ayúdame. Tienen que recibir la corrección del Señor. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Cómo adoro al Señor? Es la otra pregunta que muchos dicen. ¿Cómo adoro? La preguntan, inquieren. ¿Cómo es que adoro a Dios? Adoro a Dios con mis labios, cantando himnos espirituales, cánticos espirituales, no con cualquier ritmo, ¿verdad? No, en merengue cristiano, de frente le digo, obra del mismo infierno. No, que rock cristiano, de frente le digo, obra del mismo infierno. No, que reggaetón cristiano, obra del mismo infierno. No, que cumbia cristiana, obra del mismo infierno. Ay, pero que atrae a los jóvenes. Usted no es creyente si está pensando eso. Porque nadie atrae a otro ser humano por fuerza misma y por ardid humano o por métodos humanos. El único que convence al hombre de justicia, de pecado y de juicio es el bendito Espíritu Santo. No es por el obrar de los hombres. No es por la cuestión de que los hombres traen ritmos y que los ritmos son los que atraen a la gente. No es que el evangelio se hace popular porque lo empiezo a aguar y empiezo a volverlo mundanal para que la gente se emocione y llore y ahí tengan su catarsis y siguen tan igual de podridos espiritualmente. Es el Espíritu Santo quien atrae las almas. Y el Espíritu Santo no necesita de nada de lleno de lo mundanal para atraer un hombre pecador. Sencillamente le habla al ser humano y le dice que necesita de Dios, que tiene esa sed inmensa y esa necesidad de su Creador. Y le hace ver todas las miserias en las que está, toda la putrefacción espiritual y moral en la que se encuentra. Y viene a los pies de Cristo. Entonces puedo adorar a Dios con un ritmo bíblico espiritual que me lleve a adorar al Señor. Alguna vez estudiaremos, la música es como un lenguaje, los ritmos son como un lenguaje. Alguna vez vamos a estudiar eso sobre la música. Entonces, puedo adorar a Dios con músicas y cánticos espirituales que me lleven a una cuestión de adoración sublime y de exaltar al Creador, sí. ¿No? Si hay ritmos que me vienen a mover la carne, ¿cómo voy a adorar a Dios así moviéndome con la carne? Usted ha visto a ese hijo de las tinieblas allá en Argentina, Goebbels, cómo ahí pone la pachanga y todo ahí en su local que él tiene, claro, porque él está haciendo un marketing para su negocio religioso, ¿no? Y la gente está ahí y se mueve, pero así como entraron, así salen iguales. Pero en cambio, cuando hay un ritmo espiritual, te lleva a la adoración, te lleva a la búsqueda de Dios y tal vez te puedes emocionar, puedes llorar, porque las emociones son naturales, pero las convicciones vienen desde el Espíritu. Hay gente que es almática, y Dios, ay, lloran, ay, pero luego en su casa son tremendos diablos. Era una emoción del momento, pero en la casa nada, porque no son convertidos, siguen iguales.
Entonces puedo adorar a Dios y alabar a Dios con ritmos y cánticos espirituales, pero también lo puedo hacer con mi propia vida. Cuando yo ejerzo fe en Dios, cuando yo en medio de las situaciones que son totalmente adversas, yo creo, estoy creyendo, estoy adorando a Dios, le estoy honrando. Cuando el médico viene y te trae el diagnóstico y te dice, mira, lo que tu hijo tiene es una enfermedad así acá, allá, más acá, por acá y por allá, y no hay más que hacer, y ya de una vez ve resignándote, y lo que sí hay es una tremenda terapia que te cuesta tanto, porque eso sí hay a la mano. Entonces ya tú ves qué haces. Entonces el regenerado, el Hijo de Dios, el adorador en espíritu y en verdad, lo que hace es revisar eso, y en su corazón o en su mente, o tal vez le expresa y le dice, bueno, médico, está bien lo que usted ha diagnosticado, pero esa es la ciencia de los hombres. Y le agradezco por su trabajo y reconozco su servicio como profesional en este tema que se dice es de la salud, le reconozco, pero yo también soy creyente y Dios va a actuar. Pero que tal vez el médico se te ría y por dentro diga, ve esta cucufata, ve esta loca, pero tú por dentro dices, y Dios va a actuar. Y gracias, que yo estaré orando por mi hijo y también por usted, para que conozca a Cristo como Señor y Salvador. Y veremos cómo va. Pero honra a Dios con su fe. Está adorando a Dios con su fe. Porque en medio del diagnóstico de las tinieblas, ella está diciendo que hay luz en medio de la oscuridad, la luz que viene de Cristo. Eso es honrar a Dios con la fe. Honras a Dios con tus acciones. Cuando viene una persona y te insulta o te dice cualquier cosa por decirte, por ofenderte, y tú te mantienes quieto, tranquilo, y por el contrario dice, yo te perdono, no te preocupes, yo oraré por ti. Y usted está honrando a Dios, usted está adorando a Dios, usted está destruyendo el poder de las tinieblas. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Es necesario que adoremos, hermano. Nosotros somos adoradores. Usted es adorador. ¿Usted por qué cree que es salvo? ¿Por qué cree que es creyente? Usted está tomando la vida cristiana a la ligera. Usted está solamente dedicándose a mirar los problemas. Aquí en Ebenecer siempre decimos, no se enfoque en el problema, enfóquese en el que resuelve los problemas. El primer problema que ha resuelto en su vida, en su existencia, es el problema de la condenación eterna, porque lo salvó en la cruz del Calvario, dio su vida en rescate por usted, y al tercer día resucitó demostrando que Él es Dios y Él es Señor. Deje de enfocarse en los problemas y enfóquese en el que resuelve el problema. Déjese de estar solamente lloriqueando y mirando al problema y ahí quedándose, y mire y adore a aquel que resuelve todos los problemas. Cristo Jesús. La mujer samaritana entonces al ser confrontada con estos temas salió con otro tema también religioso. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y el Señor le tiene que decir, yo soy el que habla contigo. Yo soy el Mesías. Yo soy el Redentor. Yo soy el que trae esperanza. Yo soy el que cambia la vida. Yo soy el que habla contigo, samaritana. Samaritana, yo soy el que habla contigo. Yo soy el que he venido a traerte esta agua que salta para vida eterna. Yo soy samaritana. Interesante cuadro, hermano. Y cuando está así, hablando el Señor Jesús con la samaritana, verso 27 del capítulo 4 del Evangelio de Juan, vienen los discípulos, entonces vinieron, dice, y se maravillaron, claro, se sorprendieron de que hablaba con una mujer claro, un rabino hablando con una mujer también era considerado como una cuestión pues de denostación, de una cuestión que era pues no era tan buena, no tan grata, ¿no? Y hablaba con una mujer, sin embargo, ninguno dijo qué preguntas o qué hablas con ella. Claro, la autoridad del Señor Jesús. ¿Quién le iba a cuestionar al Señor Jesús algo? Él estaba ahí, sentado, hablando. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, mire cómo esta mujer, el solo encuentro con Cristo Jesús había transformado toda su vida. Toda esa palabra que el Señor le había dado había calado en su espíritu. Y es que cuando Cristo habla por medio del Espíritu Santo, transforma la vida del ser humano.
¿Por qué cree que ahora somos creyentes? ¿Por qué cree que ahora tenemos esperanza? Porque Dios habló a nuestra vida. Por eso es que tenemos que vivir de esperanza en esperanza, siempre los creyentes. Hablo al creyente que a veces se enfoca en los problemas. Tenemos un Señor y somos adoradores y llamados a adorar. Y ahora me dirijo a ti que no eres creyente y te digo, tú necesitas de Cristo Jesús. Si es que me escuchas, si es que me ves, necesitas de Cristo Jesús. Esta mujer tuvo un encuentro, la mujer samaritana tuvo un encuentro con Cristo. Y entonces fue corriendo a la ciudad, porque ya estaba convertida, ya estaba regenerada, ya estaba totalmente hecha de nuevo por dentro a nivel de espiritual. Ya había bebido del agua que salta para vida eterna, ya estaba saciada. Ella ya no necesitaba tal vez de las cuestiones meramente de la rutina diaria, sino que había encontrado lo que tanto estaba buscando, una mujer que había enviudado tal vez 5 veces, que estaba ahí en la casa arrimada con un hombre que no sabemos, la Biblia no lo dice, pero tal vez tenía muchos problemas en el hogar y había encontrado una palabra de sosiego, una palabra de paz, una palabra de salvación en un hombre que estaba sentado en el pozo de Jacob, que ella no pensaba encontrarlo, pero lo encontró un día en medio de sus rutinas diarias. Es que así es nuestro Dios, así es nuestro Salvador. Él cambia la vida de la persona en el momento que menos lo esperamos. Él aparece y se muestra, así se mostró en nuestra vida y nos cambia y nos transforma. Y si tú no conoces a Cristo Jesús, hoy es tu día, hoy es tu momento. Entrega tu vida a Cristo Jesús, arrepiéntete de tus pecados, vuélvete a tu Dios, al que te hizo, al que te creó, al que te conoce mejor que nadie. Puedes estar con una sonrisa en el trabajo, puedes tener millones de títulos económicos, académicos, puedes estar lleno de dinero, pero necesitas de Dios. Vives de apariencias y puedes llegar al pozo de tu vida todos los días. El pozo de tu vida tal vez ese es tu trabajo y ahí llegas y haces los chistecitos y las bromas y tal vez eres gerente y tienes un montón de cosas y mucha gente que está subordinada a ti, pero tienes sed en el alma, tienes sed en el espíritu. Y Cristo Jesús te habla en esta hora: ven que yo te doy del agua que salta para vida eterna. Y lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados. Hoy es el día agradable, hoy es el día que hizo Dios para tu vida. Necesitas de Dios. Basta de vivir como vives. Las apariencias siempre están ahí, pero por dentro va la miseria, por dentro va el dolor. Llegas del trabajo donde hiciste los chistes bien bonitos y bien bacanes y bien lindos, o bien bacanos como dicen nuestros hermanos colombianos, pero llegas al hogar y ves al hijo destruido por la droga, ves a la hija toda atormentada, o a la hija totalmente maltratada en la universidad, en el colegio, o ves a la esposa totalmente ahí gritona y todo es un pleiterío en la casa y hay enfermedad y cosas tan feas y no hay paz en el hogar. Necesitan del agua que salta para vida eterna. Esta mujer se encontró con Cristo Jesús y toda su vida cambió y se fue corriendo a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Venid a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Reconoció sus caminos, reconoció que había vivido todos esos días hasta ese momento mal. Y reconoció que había habido alguien que conocía todo cómo era ella y las necesidades que tenía ella. Y pregunta: ¿no será este el Cristo? ¿No será este el Cristo? Porque me he encontrado con un hombre que me ha dicho todo cómo soy yo, qué es lo que he hecho. ¿No será esto el Cristo? Y salieron, dice la Biblia, todos los hombres de la ciudad. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come Rabí. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, claro, porque ellos miraron también la cuestión material. Dijeron: oye, ¿no le habrán traído de comer al Señor? ¿Le habrán traído por ahí sus arepas? ¿O su sancocho, como dicen los hermanos colombianos? ¿O su arroz con pato, como dicen los hermanos peruanos? ¿No le habrán traído? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa es mi comida. Para eso estoy aquí. Ustedes ven, amados discípulos, las cuestiones solamente materiales, pero yo estoy aquí haciendo lo que Dios me envió, lo que el Padre me envió.
¿No decís vosotros aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y el otro es el que siega. Yo os he enviado para cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Hermanos, los campos siguen blancos para la siega. Estamos en medio de ya en los tiempos finales, ¿verdad? De esta historia humana, o en los preludios, digamos así, en los inicios del fin, donde vemos a los hombres cómo se han desatado con fiereza y el misterio de iniquidad avanza y vemos que los hombres dicen: voy a imponer mi agenda para el 2030 y voy a hacer un montón de cosas, pero Dios tiene el control de todas las cosas. Y el llamado para evangelizar, el llamado para predicar el evangelio de Jesucristo no ha terminado para los creyentes. Los campos siguen blancos para la cosecha. Nosotros tenemos que hablar a otros de Cristo Jesús. Las tierras preparadas por el Padre están listas para nosotros ir y dejar la semilla del evangelio. Sí, es cierto, somos un ejército y vamos fortaleciéndonos, y por decir, Ebenezer nació en medio de una situación donde había toda esta cuestión mundial, pseudosanitaria y todo eso. Pero también tenemos otras cosas que mirar, no solamente a nosotros, a nuestro cuartel general, que es la iglesia de Cristo Jesús, sino también a nuestras labores de evangelizar a los que no todavía han sido asidos por la gracia de Dios, de esparcir la semilla del evangelio. El evangelio sencillo que habla de arrepentimiento de pecados y perdón de pecados. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Alzad vuestros ojos, mirad los campos. Ahí está, míralo a tu vecino, míralo a tu hijo, míralo a tu hija, mira a tus familiares, mira a tu primo, a tu cuñado, a tu hermano, a tu nieto, a tu bisnieto, a tu tataranieto. Mira a tu suegro, mira a tu suegra, mira a tus cuñados, mira todos los campos que necesitan de Cristo Jesús, que necesitan de la salvación, que necesitan del perdón de pecados, que necesitan del arrepentimiento. Gente que anda con sed en la vida, una sed espiritual que no saben cómo saciarla. Y el Señor demanda de eso a la iglesia, demanda a la iglesia, a esta iglesia que está en estos tiempos finales, a la iglesia fiel, a la iglesia de Filadelfia, que tiene que enfrentar al misterio de iniquidad, tiene que enfrentar a la falsa iglesia de la Odisea, que también abunda. Estamos llamados a hacer eso. Y el Señor le confronta a su pueblo. Y los samaritanos, por otro lado, en el verso 39, dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. La mujer se volvió un evangelista. Fue a evangelizar a todo el mundo y decir: miren, he encontrado al Mesías, al Cristo que me ha dicho todo lo que yo era. Esa sed que ella había tenido, fue saciada por el Mesías. Y salió la gente a buscar: oye, pero si esta mujer viene a hablar, mira cómo ella no era la que estaba enviudada, ella no era la que estaba enviudada 5 veces. Y ahora hasta que dice que se va a casar con el hombre que está ahí. Y ahora dice que quiere ordenar su vida. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó, chico? Como dirían los hermanos del Caribe. ¿Qué le pasó, chico? Mire esa transformación que tiene. Y salieron de la ciudad y creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Para la mujer era sorprendente que el creador del universo haya descubierto y expuesto toda su vida, porque delante de Dios no se puede esconder nada, querido hermano, querido amigo que me escuchas, no se puede esconder nada. Nada se puede esconder delante de los ojos de Dios. Dios nos conoce tal y como somos. Los pensamientos aún los más profundos, lo que creemos que nadie se va a enterar nunca, Dios los conoce. Dios sabe lo que necesitamos. Dios nos hizo.
Esta mujer fue expuesta en su manera de vivir y la necesidad que ella tenía, y Cristo Jesús le habló a su espíritu. Ella fue regenerada, fue cambiada y transformada, y corrió a la ciudad de Sicar a decir: vengan y miren, ahí hay un hombre que me dijo todo lo que he hecho, hay un hombre que ha transformado mi vida, hay un hombre que me ha dado un nuevo sentido a la vida, una manera nueva de ver los problemas y las cosas que tengo que vivir ahora. Ahora soy diferente, ahora tengo una nueva oportunidad para vivir, quiero avanzar en la vida, quiero organizar mi familia, ahora me voy a volver a casar de nuevo, será mi 6º matrimonio, pero todo estoy ordenando en mi vida porque me encontré con alguien que cambió mi manera de ser y mi forma de ser. Y siguió predicando el evangelio ella. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días. Aquellos que los judíos consideraban como apestosos, como ciudadanos de segunda categoría, ahí se fue y se metió el Señor Jesús 2 días. Porque esta gente vino y le rogó: Señor, quédate con nosotros, háblanos, Mesías lindo, háblanos, Señor, dinos tu palabra, queremos escucharte. Le rogaban: Señor Jesús, quédate aquí con nosotros. Señor Jesús, háblanos. Señor Jesús, haz tus maravillosas obras que tú sabes hacer. Y el Señor se quedó con ellos 2 días. Y creyeron muchos en Issacar por la palabra de él, porque ya lo escuchaban al Señor Jesús hablando, predicando. Seguramente sanó enfermos, echó fuera demonios, cambió la vida de mucha gente con su sola palabra. Y le decían a la mujer: oye, ¿sabes qué, samaritana? Ya no creemos solamente por tu dicho, por lo que tú nos has dicho, por los cambios que hay en tu vida, ya no solamente por eso, por tu testimonio, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¡Oh, aleluya! Jesús salva, hermano. Jesús salva. Jesús vive. Jesús sana. Jesús liberta de la cautividad. Él es el Señor. Él es Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios Todopoderoso, el Dios de la Biblia. Él sigue actuando. Lo único que tenemos que hacer es confiar en Él. Creer en Él, en sus promesas, en sus palabras. Es lo único. Si tú eres creyente, tú estás llamado a orar. Y si tú aún no has creído en el Señor Jesucristo y me ves en esta hora, yo quiero decirte que entrega tu vida a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Búscale a Él, búscale a Él, búscale, búscale. Tú necesitas de Él, búscale. Él es el Señor y Él quiere cambiar toda tu existencia. Quiere cambiar toda tu vida. Quiere hacerte una persona diferente. La Biblia dice: yo amo a los que me aman. Yo amo a los que me aman. ¿Podemos amar a Dios? Sí, ahora sí, con Cristo Jesús. Y si tú te arrepientes de tus pecados, vas a poder amar a Dios. Déjame decirte que Dios es la persona más real de lo que te imaginas. Hasta ahora yo siempre me sorprendo de su amor, de su lealtad, de su bondad y de que Él oye. Él oye. Él oye hasta las cosas más pequeñas. Él oye. Él oye. Cristo Jesús dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida eterna y para que la tengan en abundancia. ¡Aleluya! Satanás vino para matar, robar y destruir. Pero el Señor vino para que tengamos vida eterna. Tienes que tener fe en el Señor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Si tú empiezas a buscar a Dios en tu vida, a llamarlo y a clamar, estás recibiendo galardones. Por eso es que el que ora anda bendecido, pues hermano.
Montones de creyentes se pierden los galardones porque no oran. Pero el que ora tiene la vida diferente porque anda cargado de regalos y de galardones espirituales. Y tiene que ofrecer a otro porque anda galardones, anda regalos espirituales. Aleluya. Jesús también te dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, tienes que creer. No hay otro remedio más que creer en el Señor Jesús. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si no has conocido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, este es el momento. Entrega tu vida a Cristo. Entrega tu vida a Cristo. Entrega tu vida a Cristo. Y si tú eres ya creyente y te has dado cuenta que necesitas adorar a Dios y requieres ser una persona de adoración en espíritu y en verdad, porque tú fuiste llamado para eso. Cada creyente está llamado para hacer eso. Empecemos a adorar a Dios con nuestra vida, con nuestros actos, con nuestra manera de ser, con nuestros labios, con nuestra fe. Padre, gracias te damos por tu palabra y te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima secuencia. Que Dios le bendiga ricamente. Esta es una producción de Ebenezer Comunidad Bíblica. Todos los derechos reservados. Lima, Perú.